Los dos conceptos de los que estaremos hablando es sobre biyección y grupo simétrico. Iniciaremos con biyección. El prefijo bi quiere decir dos. Al hablar de biyección estamos hablando de que se cumplen dos funciones. Esas dos funciones son que tiene que ser una función inyectiva y una función sobreyectiva. Que primero vamos a explicar acerca de la función inyectiva. La función inyectiva es aquella que, por ejemplo, hablamos de 1 a 1. Tenemos elementos en el grupo de salida y tenemos elementos en el grupo de llegada de esta función. Cuando nos dice que le corresponde 1 a 1, un elemento a cada uno, puede ser un elemento, por lo menos un elemento, o ninguno. Puede sobrarnos alguno de los elementos de acá sin tener una imagen del grupo de salida. Podemos decir F. Tenemos que al 1 le corresponde D, al 2A, al 3B y al 4C. El F aquí nos quedaría sin ningún elemento del grupo de salida. Pero en la inyectiva nos habla de que es 1 a 1 un elemento máximo para el grupo de llegada o no le llega ninguna imagen en este grupo, nos puede sobrar uno de los elementos. En este caso estamos hablando de la función inyectiva, 1 a 1 o llega uno a cada uno de los elementos o no le llega ninguno, puede sobrarnos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que no es una función inyectiva, porque nos habla que es 1 a 1 y tenemos que al 1 le corresponde A, al 2 le corresponde B, al 3 y al 4 le corresponde C. En este momento ya esto no es una función inyectiva, porque la función inyectiva nos habla de 1 a 1, un elemento de A un elemento de B o un elemento de salida a un elemento de llegada. Puede llegarle máximo un elemento o ninguno. En la función sobreyectiva no nos va a sobrar ningún elemento. Siempre vamos a tomar como base el grupo o el conjunto de llegada. Y dice que al conjunto de llegada le debe de corresponder por lo menos un elemento del grupo de salida. O sea que puede corresponderle 1, 2, 3 o 4 a más, pero no va a sobrar ningún elemento en el grupo de llegada. Como vemos aquí, en el grupo de salida tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Al 1 le corresponde el 1 del grupo de llegada, al 2 le corresponde el 2, al 3 y el 4 van al 3 de llegada y el 5 va al 4. ¿Cuál es la condición? Que por lo menos al grupo de llegada le va a corresponder como mínimo un elemento del grupo de salida. Como mínimo. Cuando hablábamos de la inyectiva decíamos que como máximo tiene que llegar un elemento del grupo de salida al grupo de llegada, a un elemento de llegada. En la sobreyectiva le tiene que llegar por lo menos uno. Para que la función sea biyectiva tiene que cumplir la función inyectiva y sobreyectiva. O sea, las dos funciones tienen que estar reflejadas en los conjuntos. Como vemos acá, tenemos el grupo de salida y el grupo de llegada. Vemos que a cada elemento le corresponde por lo menos uno. Entonces, de ese momento decimos que primeramente va 1 a 1, que es inyectiva. Vemos aquí este conjunto, no sobra ninguno, le corresponde por lo menos una flechita de los elementos de salida al punto de llegada. Al no sobrar ninguno decimos que es sobreyectiva. Vemos que acá se cumplen las dos funciones, inyectiva y sobreyectiva, por consiguiente una función biyectiva. ¿Por qué esta no es una función biyectiva? Porque aquí hay elemento 1, 1, 1, 1, 1 a 1. Vemos, podemos decir que es inyectiva, pero no es sobreyectiva porque en el conjunto de llegada sobra uno de los elementos. Desde ese momento ya no se cumple con la función de biyectividad porque solo está cumpliendo con la de inyectiva. Ahora, los grupos simétricos son estructuras algebraicas formadas por un conjunto y una operación que las define.
La operación que se trabaja en este tipo de grupos simétricos son composiciones de funciones, que en la matemática o la álgebra moderna se conoce como producto de funciones. En este tipo de grupos simétricos vamos a hablar de una operación con la función de la letra sigma, que en los grupos simétricos también se conocen como permutaciones, grupos de permutaciones. Y la permutación es aquella en la cual se altera el orden de los elementos. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, tenemos un grupo A con n elementos, 1, 2, 3, n a la menos 1, n elementos. Estamos hablando que los grupos simétricos son conocidos también como conjuntos de permutaciones, y la permutación es la que altera el orden de los elementos. Entonces abrimos paréntesis y lo trabajamos como si fuese una matriz. Tenemos el conjunto original, 1, 2, 3, n a la menos 1 y n. Ahora vamos a aplicar la operación de la permutación. Entonces tenemos la letra sigma, va a ser igual. Sigma se le va a aplicar la permutación al número 1. Aplicamos la permutación al número 2, la permutación al número 3, la permutación a n-1 y permutación a 1. La primera que se obtiene, se mantiene el orden original del conjunto. Para explicarlo mejor, tomamos como ejemplo el caso de un grupo simétrico de tres elementos. Antes de continuar, el grupo simétrico tiene como simbología S a la n, que es el número de elementos, n es el número de elementos por el que va a estar compuesto ese conjunto. Y aquí vamos a tomar, como decía, como ejemplo el caso de S a la 3, o sea, de 3 elementos, un conjunto de 3 elementos. El conjunto lo vamos a definir con la letra A y tenemos el conjunto 1, 2, 3 elementos. Vamos a aplicar la permutación a este conjunto para ver cuántos grupos de permutaciones podemos hacer a partir de un grupo de 3 elementos. Entonces tenemos sigma 0, ponemos el conjunto original que es 1, 2 y 3 y mantenemos el mismo conjunto original porque estamos hablando de sigma 0, 1, 2, 3. Cuando llegamos a sigma 1, ponemos en la parte de arriba el conjunto original, pero al aplicar la permutación dejamos fijo el número 1 y permutamos los otros números, o sea, cambian de orden. El 3 pasa hacia acá y el 2 debajo del 3. Cuando vamos a permutar el sigma 2, dejamos fijo el elemento número 2 y permutamos los otros elementos, que como decíamos que la permutación es la que altera o cambia el orden de los elementos. Sigma 3, dejamos siempre el grupo original y dejamos fijo el número 3. Alteramos o permutamos los otros elementos. En sigma 4, siempre mantenemos el original y dejamos fijo el 3 acá y permutamos los otros elementos. En sigma 5, dejamos fijo el 2 que ya estaba acá y permutamos los otros elementos. Como vemos, en la permutación es la alteración de los órdenes de los elementos del conjunto original. En este caso, a partir de un conjunto simétrico de 3 elementos, obtuvimos 6 permutaciones. Gracias.